primero que nada, lo que tenemos que ver antes de que esto de moléculas, tenemos que entender entonces qué cosa es un enlace. Porque un enlace es lo que mantiene unido a los átomos. Entonces, para empezar a hablar de moléculas, que es el general, antes de moléculas, tenemos que entender qué cosa es el enlace. Entonces, si tenemos dos átomos, por ejemplo, de hidrógeno, nosotros ya vimos durante el curso que este hidrógeno, ¿qué configuración electrónica tiene? 1s. 1s, 1. Eso quiere decir que existe un electrón en el orbital 1s. Y ya dijimos que si es 1, quiere decir que el número cuántico principal n es 1. Y si se llama s, ¿cuánto vale el número cuántico L? 1. 0. Vale 0. Ajá, entonces ese tiene un electrón. Y acá hay otro átomo que tiene la misma configuración electrónica por sí solo. ¿Sí? Entonces resulta que los átomos interactúan de un hidrógeno a otro, tienen interacción. Un hidrógeno con otro hidrógeno tiene interacción. ¿Cómo se lleva a cabo esa interacción? Y además se mantienen unidos. A esa unión le vamos a llamar enlace, que es algo en realidad un poco profundo. De hecho, quien empezó a describir este concepto de enlace se llama Linus Pauling, y él hizo de hecho un libro, ¿no? Creo que se llama El enlace químico. O sea, imagínense qué profundo es esto del enlace. Hay mucha descripción, tanto formal como descriptiva. O sea, con formal me refiero matemáticamente. Pero lo que ocurre es que los electrones que se encuentran en el orbital de uno de los átomos también empieza a compartir espacio con el orbital del otro de los átomos. Entonces a este le vamos a llamar 1 y a este le vamos a llamar 2. ¿Sí? Y entonces resulta que si acercamos 1 y 2 lo suficiente, van a preferir tener una zona en donde el orbital del 1 con el 2 tiene algo a lo que llamamos traslape. ¿Sí? Ese traslape lo podemos escribir de diferentes formas. Otra forma de escribirlo, que es mucho más común, es poniendo una raya entre un átomo o una esfera y la otra esfera. ¿Sí? ¿Cómo ponemos esa raya? Vamos a ponerla aquí.
ponemos a veces una raya aquí. Ajá. Y decimos, esos átomos están enlazados. ¿Sí? Esa es una forma de decir, tiene un enlace, es una forma de describirlo. Ah, pues este es, este tiene traslape, es una forma de decir, está enlazado y con raya. Físicamente, ¿qué significa? Que el orbital que se encuentra en el 1s se va a transponer en el espacio con el orbital del otro 1s, y entonces el electrón resulta que como hay mucha probabilidad para este electrón del 2, como hay mucha probabilidad de encontrarse en esta zona, ¿verdad? La densidad de probabilidad es alta aquí, pero resulta que también este tiene su densidad de probabilidad. Y el electrón 2, pues no tiene realmente, no está casado, ni tiene ningún vínculo emocional, ni de ningún tipo con el núcleo del hidrógeno. Y como no existe ningún vínculo, ese electrón del 2, pues puede estar también en la zona del 1. Y como en esta sección que voy a colorear con rojo, ahí hay alta densidad de probabilidad, tanto como para el 1 y para el 2, pues resulta que la densidad de probabilidad ahí se hace muy alta. Entonces, el electrón del 1 y el electrón del 2 se pueden encontrar aquí a la mitad. Cuando están así, a eso le llamamos enlace. Además, ocurren otras cosas. La distancia que existe entre el átomo 1 y el átomo 2, pues se acorta, ¿verdad? Si las tenemos lejos, tiene una distancia alta. Y cuando se acercan, ya tenemos una distancia específica. Aquí puede ser cualquier distancia, pero acá hay una distancia específica. Y ya decimos, para el átomo de hidrógeno, la distancia de enlace es tal. Para el átomo de oxígeno, la distancia de enlace es tal. Y así sucesivamente. Entonces, vimos que los electrones son fermiones y por lo tanto no pueden tener todos los números cuánticos iguales. Si están en este espacio, no pueden tener los números cuánticos iguales. Tienen que tener diferentes números cuánticos. Dado que este número cuántico de este orbital y este orbital son iguales, lo único que va a cambiar va a ser el número cuántico del spin. Entonces, en esta zona, los electrones van a ser dos, uno con spin arriba, a lo cual representa un medio de h barra, que es la constante de Planck, y otro con spin abajo, lo cual representa menos un medio de h barra. ¿Sí? Entonces, aquí necesitamos tener una combinación de dos spines con diferente dirección. Cuando los spines tienen diferente dirección o diferente, no, ya hablemos más formal, no es dirección, sino diferente valor, o sea, un medio de h barra. Recuerden que esta flecha no quiere decir que el spin apunte hacia abajo. El spin puede apuntar en cualquier dirección, es un momento magnético intrínseco de las partículas. Pero esa flecha abajo indica que es menos un medio h bar. Y flecha arriba, un medio h bar. ¿Sí? Entonces, cuando los electrones se encuentran con todos los números cuánticos iguales excepto el spin, a eso le llamamos electrones apareados. Ajá. En inglés dicen spin pair. O sea que en esta zona, el spin de los electrones debe ser diferente. Si están acá, en esta H, pues el spin puede ser tanto un medio como menos un medio, porque están lejos. ¿Hay alguna duda hasta aquí?
Profesor, ¿podría volver a repetir qué eran los electrones apareados? Sí, electrones apareados significa que son dos electrones que tienen todos los números cuánticos iguales, excepto el spin. O sea, tanto n, l y m son iguales y lo único que son diferentes es el spin. Eso significa electrones apareados. Ah, ok, gracias. Gráficamente lo vamos a ver como una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. La flecha hacia arriba representa que el valor, el spin vale 1/2 de h bar y la flecha de abajo menos 1/2 de h bar. Recuerden, el spin, que yo pinte una flecha hacia arriba, no quiere decir que el momento magnético está apuntando hacia arriba. No tiene nada que ver con la dirección del momento magnético que tiene. ¿Queda más claro? Sí, profesor, gracias. Ok. Entonces, a esta H le voy a poner aquí adentro una N del núcleo, a ese hidrógeno. Entonces, al menos debe tener un protón, pero bueno, no nos vamos a meter en la química nuclear. Entonces, ese núcleo debe de estar interactuando debe de haber varias interacciones. Las interacciones serían el núcleo 1 con el electrón 1, donde le vamos a poner electrón al electrón 1, al electrón que viene del átomo 1. ¿Sí? Luego viene el núcleo 2 con el electrón 2. El núcleo 1 con el electrón 1. Y el núcleo 2 con el electrón 2. Incluso debe haber una interacción núcleo 1 con núcleo 2, pero esta es muy débil. Y entonces esta, comparada con estas, la vamos a hacer, que es muy pequeñita. ¿Sí? Debido a que estos dos electrones están interactuando con esos núcleos, a eso le vamos a llamar un par de electrones. Profe, ¿y por qué se repiten las interacciones? Perdón, aquí está el Sí, núcleo 1, electrón 2, ¿no? Sí, muy bien. Gracias por el comentario. Sería 2 y 1. Entonces, eso sería el par de electrones. Ese par de electrones se encarga de mantener unidos a los núcleos. ¿Por qué? Porque tienen todas estas. 1 con 1, 2 con 1, etc. Todas estas interacciones que están aquí. De hecho, esta es repulsiva, ¿verdad? Porque los dos protones tienen carga positiva. Entonces, a ese enlace lo vamos a denominar como un enlace formado por un par de electrones. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas reglas para escribir este tipo de moléculas. Resulta que si ustedes se dan cuenta, este orbital 1s, que era 1s1, cada orbital pasó a tener 1s2. ¿Por qué? Imaginemos que analicemos el átomo 1, que es este, que tenía un orbital 1s, pero ahora tiene dos electrones, el electrón suyo y el electrón del otro átomo. Entonces, por eso vamos a escribir 1s2. También para el caso del átomo 2, también tiene un orbital 1s. Y si le agregamos otro electrón que viene del
átomo 1, entonces escribiremos como configuración para ambos 1s2. Resulta que en general, para más átomos, aunque no sean de hidrógeno, la configuración electrónica estable es cualquier átomo aquí de un gas noble, N, cualquier N, S2, N, P6. ¿Por qué? En el 2 es un orbital y caben 2 electrones. En el P tenemos 3 casos, PX, PY y PZ. Entonces, podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si se fijan, pinté primero los que son flechitas hacia arriba y luego los que son flechitas hacia abajo. Entonces, 8 electrones es la suma de estos dos. 2 y 6 nos dan los 8 electrones que tenemos acá arriba. Debido a que esta configuración es muy estable, porque llena el orbital completamente, a esto le llamamos la regla del octeto. Entonces, la tendencia de los átomos es a tener una configuración de capa llena, o sea, como esta, con octeto. Para el caso del hidrógeno es la única excepción. ¿Por qué? Porque su capa llena solamente se compone de 2 electrones, 1s2, no tiene más orbitales que se puedan llenar de forma estable. O sea, el hidrógeno tiene todos los orbitales, pero eso no quiere decir que los podemos llenar de forma estable. Cuando la carga se equilibra es cuando tenemos 2 electrones. Entonces, el hidrógeno tiende a tener esta configuración de capa llena, 1s2. Cualquier otro elemento tiende a tener esta configuración electrónica de capa llena. Debido a que casi todos los elementos tienen S y P, le vamos a llamar a esto la regla del octeto. ¿Sí? No es una regla universal. A esto me refiero que puede haber muchísimas excepciones. ¿Por qué? Porque puede haber otros orbitales involucrados, como un orbital D, un orbital F, y porque puede haber variaciones en las tendencias de la energía debido a lo que vimos la clase pasada de la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva, como vieron, va haciendo que cambien las tendencias y puede ser que en ciertos átomos o en ciertos casos especiales no se cumpla la regla del octeto, pero en sí es una regla muy útil para identificar cuál va a ser la configuración que tienen los átomos. Vamos a analizar el caso del agua. El agua se escribe como H2O. Y ¿quién me puede decir la configuración? Bueno, a ver, les doy 2 minutos para que obtenga la configuración electrónica del hidrógeno y la configuración electrónica del oxígeno. Son en mi reloj 13:41 a las 13:43. Listo, vamos a continuar. Entonces, para el hidrógeno sería 1s2 y para el oxígeno, ¿me podrían decir? Sí, Fernanda, la configuración electrónica para cada átomo, para el hidrógeno y para el oxígeno. ¿Cuál sería la configuración electrónica? Sería 1s2, 2s2 y 2p4. 2p4. Del hidrógeno es un S1, ¿no?
Ah, perdón, sí, ese sería, si no es la del átomo, ¿no? 1s1. Ajá, tiene un electrón. Muy bien. Entonces vamos a ver. Eso quiere decir que en total ¿cuántos electrones tiene el oxígeno en el último nivel? O sea, cuando N es más grande. 6. 4. Vamos a ver. N igual a 2 es el más grande, ¿verdad? Entonces tiene aquí 4 y 2. Eso quiere decir que en el último nivel hay 6 electrones. ¿Sí? Vamos a nuevamente, porque alguien dijo 4 y así 8. Todos los electrones que contiene el oxígeno sí son 8, eso es correcto. Pero resulta que estos electrones del 1s2 están muy abajo de energía. De hecho, vimos un diagrama algunas veces donde está así y vimos que la energía está así y hasta acá está el 1s y por acá está el 2s. Entonces, este está muy separado de energía. Por aquí está el 2p. Muy separado, el 1s está muy separado de energía. Entonces, en estos niveles que le vamos a llamar la capa externa, la capa de valencia, o sea, donde N es igual a 2, ahí hay 6 electrones. Vamos a escribir ahora esta estructura o esta fórmula con algo que se llama la estructura de Lewis, o Lewis, como lo quieran ver. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Tomamos el oxígeno, contamos cuántos electrones hay en ese N máximo, que en este caso es decir, 2, entonces tenemos 6. Vamos a acomodar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los voy a poner así ahorita por una razón. Y dice aquí que tiene 2 átomos de hidrógeno. Al hidrógeno, a un electrón a cada electrón le voy a poner un tache. Ajá. Le vamos a poner a cada hidrógeno un tache. Bueno, la forma que Lewis se le ocurrió es reducir este punto tache con una raya. Entonces, la raya significa 2 electrones. 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Esto no nos dice nada de la geometría. Hasta ahorita no hemos visto nada de qué tiene que ver la geometría ni nada. Pero nos dice cómo están enlazados los átomos. Entonces, esta raya, recuerden, significa que hay 2 electrones. Cada electrón debe tener diferente spin. Entonces, si uno tiene spin arriba, uno spin abajo, spin arriba, spin abajo. Y este electrón también, como están en el mismo orbital, spin arriba, spin abajo, y spin arriba, spin abajo. A estos electrones que están solitos, que no están, se les llama pares de electrones. No enlazantes. ¿Sí? Son pares de electrones no enlazantes, así se les conoce. ¿Por qué? Pues que no están en juego, no están compartiéndose con otro átomo. Entonces, este tipo de enlace se forma porque
cada átomo aporta un electrón. El oxígeno aporta un electrón y el hidrógeno aporta otro electrón. Ahora, ya tenemos la configuración electrónica del oxígeno, pero vamos a escribir la configuración electrónica en el enlace. Para el oxígeno. Entonces vamos a hacerla. Este oxígeno ahora resulta que ya tiene varios electrones. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, a esa configuración electrónica del oxígeno, el enlace sería 1s2, 2s2, 2p, ¿cuánto? 6. 6. Seis. Muy bien, correcto. 6 y 2 son 8. Entonces, cumple la regla del octeto, el oxígeno. ¿Sí? Ahora vamos a ver la configuración electrónica en el enlace para el hidrógeno. El hidrógeno también tendría 1s2, porque cada hidrógeno, bueno, si quieren los ponemos como hidrógeno 1, hidrógeno 1, hidrógeno 2, y aquí le ponemos hidrógeno 1. Lo voy a poner acá, para que no haya confusión de que son dos átomos. Lo voy a poner ahí, ve mejor. Hidrógeno A, hidrógeno B, hidrógeno A, hidrógeno B. Ambos átomos van a tener una configuración electrónica en el enlace 1s2. Por lo tanto, ambos cumplen el octeto. Al cumplir el octeto se encuentran en una forma estable. Es por eso que no existe o no podemos encontrar átomos de hidrógeno sueltos. Lo que obtenemos son moléculas de hidrógeno. O sea, H2, como esto. ¿Por qué? La configuración electrónica les permite compartir los dos electrones. El agua también es una molécula muy estable. ¿Por qué? Cumple la regla del octeto tanto el oxígeno como el hidrógeno. ¿Dudas hasta aquí? Profe, yo tengo una. Sí. Es que, por ejemplo, antes en primer semestre me habían dicho que tenía que colocar, creo que el elemento era el más electronegativo Ajá. al centro de la estructura. Ujú. Pero, por ejemplo, si tengo el nitrógeno y tengo el azufre, ¿cómo Ujú. tomo en cuenta la electronegatividad? ¿De izquierda a derecha o de arriba hacia Ujú. abajo? Porque eso luego me confunde mucho. Bueno, todavía no hemos visto qué es electronegatividad. Ahorita lo que quiero que quede claro es, voy a abrir el temario. Creo que es el siguiente tema. Ajá. Pero ahorita no es necesario, como estamos haciendo el ejercicio, no es necesario saber cuál es más electronegativo o no. Pero sí vamos a ver, vamos a definir primero qué cosa es electronegatividad y ya después vas a ver que no se te va a olvidar ya qué cosa es la electronegatividad, pero necesitamos entender primero qué cosa es la electronegatividad. A ver, vamos a ver. Es el siguiente tema. Electronegatividad, definición de enlace iónico, covalente y covalente polar. Entonces, espera un poquito para que podamos definir eso. Ahora, no todas las fórmulas químicas son moléculas, y si no son moléculas, entonces no se puede usar este modelo. Esto sirve para moléculas. Les dije, algunas fórmulas químicas son estructuras cristalinas, no moléculas. Sí, Vanessa. Pero
Profesor, perdón, a mí no me quedó muy claro por qué en la configuración del enlace el oxígeno termina con 2p6 y hidrógeno con... Lo voy a escribir de otra forma. Gracias. Son 2p4 más 2 electrones que está aportando cada hidrógeno. Entonces le pondremos 2. Entonces 4 más 2 son 6. Estos 2 electrones proviene uno del hidrógeno A y otro del hidrógeno B. ¿Queda claro ahora sí? Sí, gracias. Sí, ok. Bueno, entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Y vamos a hacer esta molécula que, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? Fluoruro de hidrógeno. Pues a lo mejor se le puede decir así, pero Ácido fluorhídrico. yo creo que lo más común es decir ácido fluorhídrico. ¿Sí? Vamos a hacer, pueden hacer estos 4 de ejercicio y ahorita continuamos. 5 minutos, es la 1:55, a las 2 continuamos. Para el hidrógeno, para todos los hidrógenos, ya hicimos la configuración electrónica, que es 1s1. Para el flúor, a ver, ¿quién me la quiere decir? Yo, profe. Si quiere. Yo, ay. A ver, alcen la mano, por favor, para que el primero que alza la mano sale. A ver, Vanessa, dime. Es 1s2, 2s2 y 2p5. 2p, 5. 5. Para el nitrógeno, Monse, Sería 1s2, 2s2, 2p3. y para el carbono azul, 1s1, 2s2. Ah, no. Sí, 2s2, 2p2. muy bien. Esto es cuando son átomos aislados. Enlazados, así como quedaron, vamos a ver. Para el caso del fluoruro de hidrógeno, que es en gas, o para el ácido fluorhídrico, entonces nos quedaría hidrógeno, raya, flúor. Quedamos que el flúor solito tenía 7. Entonces le vamos a poner 1, 2, 3. Bueno, lo voy a poner paso a pasito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el hidrógeno llegó con 1. Entonces esto lo vamos a escribir como la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el que tenía 8. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Entonces, ahora sí, estaba Joel, tenía la mano levantada, pero ya la bajó. ¿Nos quieres decir, Joel, cuál sería la configuración electrónica del flúor cuando Sí, ya está enlazado? es 1s2, Para el flúor, 1s2, 2s2 y 2p5,1 o 2p6. 2p6, vamos a ponerlo así, 2p6. Eso quiere decir que ahora tiene 8 en la capa de valencia.
A esto le llamamos la regla del octeto y cumple con el octeto. ¿Sí? Ahora vamos a hacer para el nitrógeno. Ese que se llama, ¿cómo se llama esa molécula? Amoníaco. Amoníaco. Entonces es un nitrógeno unido con 3 átomos de hidrógeno. Vamos a contar. La configuración electrónica tenía 5, ¿verdad? Aquí, el nitrógeno originalmente. 5. Entonces vamos a poner, aquí hay 1, 2, o bueno, vamos a hacerle igual. Vamos al pasito. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada hidrógeno llega con su electrón y lo comparte con el nitrógeno. Entonces esto lo escribimos como nitrógeno, raya, porque cada raya es equivalente a 2 electrones, hidrógeno, hidrógeno y 2 electrones, que son estos de acá. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y los del hidrógeno 6, 7 y 8. Por lo tanto, ahora sí, Paulina, ¿nos podrías decir la configuración electrónica que tiene el nitrógeno enlazado? 1s2, 2s2 y 2p6. 2p6. También cumple la regla del octeto. Tiene 8 en la capa de valencia. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer el metano. Entonces, igual, el carbono tiene en la capa de valencia hay 4. 1, 2, 3 y 4. Y dice que tiene 4 hidrógenos. Lo voy a hacer más para abajo porque ya se amontonó ahí. 1, 2, 3, 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Esos taches son los electrones de cada átomo de hidrógeno. Entonces, la configuración o la forma de escribirlo con la estructura de Lewis sería con una raya, ¿verdad? Estos 2 electrones los vamos a representar con una raya. Y sería de la siguiente forma. Ya no alcancé a ver, ¿quién más tenía la mano levantada? Bueno, a ver, Edgar, ¿nos puedes decir para el carbono? Es 1s2, 2s2, 2p6. C2, 2p6. Resulta que todos estos terminan una vez enlazados con una configuración electrónica de capa llena o muy parecida o igual a la de un gas noble, ¿verdad? Todas estas son las configuraciones electrónicas ¿de qué átomo? ¿Neón? El neón. Neón. El neón, aquí en estado aislado, tiene esa configuración electrónica. Entonces, una vez que se enlazan, alcanzan una configuración electrónica como la del neón. ¿Sí? Entonces, por eso se hacen moléculas que son estables, porque alcanzan una configuración electrónica similar a la del neón, que es muy estable. Ustedes a lo mejor ya vieron en su curso de alguna química general, que los gases nobles reaccionan con pocas cosas. Hay muy poquititas reacciones con gases nobles, casi nulas, ahí son muy excéntricas. Ahora vamos a ver que puede ocurrir que haya un doble enlace. Entonces,
Bueno, antes de doble enlace vamos a hacer otro. ¿Qué hora es? Nos dan 15. Vamos a hacer este ejercicio rápido. El flúor. ¿Me podrían decir? Configuración electrónica. 2 minutos. Bueno, ya la hicimos. Para el flúor, la voy a escribir nada más. Es 1s2, 2s2, 2p, 5. Entonces hay 7 electrones. Vamos a poner los dos flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y este tiene, con azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos dos electrones que están aquí, tache y punto, los podemos escribir con una raya. Entonces quedaría de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces el flúor enlazado tiene una configuración, enlazado, aquí le voy a poner enlazado para que no se confunda, enlazado, tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p6, porque cada flúor enlazado tiene 6 electrones alrededor. Nuevamente, la configuración electrónica del neón. Ahora sí. Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos... bueno, vamos a ver que hay casos que puede haber doble enlace. Bueno, voy a empezar desde antes. El oxígeno se sabe que existe en forma molecular. Ya hicimos la configuración del oxígeno. Aquí está. Ah, no, pero sin, es enlazado. Es 1s2, 2s2. La voy a copiar para que vean ustedes que es la misma que analizamos hace rato. Ajá. El oxígeno sin enlazar es 1s2, 2s2, 2p4. Vamos a poner un oxígeno. Entonces tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Correcto? Pues le faltan como que 2, ¿verdad? Aquí. No tiene uno para aportar. Y acá hay otro que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los 6 electrones que tiene cada uno. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo es de que está unida esta molécula? Bueno, pues resulta que dos de estos electrones, o 1 y 1, se pueden formar. Entonces vamos a volverla a plantear. 1, voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí le voy a poner 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los 6 electrones de la capa de valencia. Entonces, estos dos los podemos convertir en raya, ¿verdad? A ver, voy a convertir esos dos en raya. Lo voy a copiar. Entonces quedaría 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 el que está aquí. Y entonces quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Pero estos dos también los podemos convertir en raya. Entonces quedaría como doble raya, que eso significa doble enlace.
Y entonces quedaría, si contamos los electrones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y para el átomo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces la configuración electrónica del oxígeno enlazado pues ya queda como 1s2, 2s2, 2p6. Porque cada oxígeno se le pegaron 2 electrones que venía del otro oxígeno. Y esta también es la configuración electrónica del neón. ¿Queda claro? Sí, Sí. profe. 5 minutos, 2 minutos para hacer el CO2. Y 3 minutos. Y el ozono. Bueno, vamos a hacer 5 minutos y hacemos esos 3. El ozono y el C2, H2. Profe, tengo Sí, una duda. sí. En el S2H2, según yo, el carbono siempre tiene que ser tetravalente y me salen más de 4, entonces siento que algo está mal. Sí, vamos a ver. Por eso hay que tener la configuración electrónica a la mano. ¿La tenemos por aquí? Sí, ¿no? Y vimos lo del metano. Entonces aquí está Sí, aquí la está. configuración electrónica. La voy a copiar. Ya para tenerla aquí. Ah, pero no es esa. Es la de ya cuando está, era la de acá. O sea, pero ¿cómo sabemos que es tetravalente? Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, para el hidrógeno, 1s1. El flúor ahorita no aparece. Ahorita no voy a jugar este. Y el oxígeno lo acabamos de hacer. ¿Sí? Hasta ahí. Ok. Entonces vamos a empezar con la del CO2. Recuerden, estas son átomos aislados. ¿Sí? Entonces para el CO2, entonces el carbono tiene 4 electrones. Le vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Y el oxígeno tiene 6. Entonces vamos a poner oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el otro oxígeno también tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? Sí, profe. Tengo una pequeña duda. ¿Por qué en el oxígeno se toman los 6? O sea, ¿por qué no 4? Ah, nuevamente. Lo que tenemos que tomar son los que están en la capa de valencia. Entonces, n igual a 2. Y que llamamos capa de valencia, n igual a 2. Ah, va, perfecto. ¿Sí? Entonces Gracias. están 6. Voy a hacerlo quedan muy feos estos techos. Entonces, este 1, a ver, vamos a empezar. Este 1, y lo voy a acomodar incluso de otra forma, esos 2 y esos 2 así. Voy a poner 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí hay varios que se pueden compartir, entonces los voy a acomodar de otra forma. Esos 2 taches con estos 2 puntos los voy a poner de ese ladito. O ya los voy a hacer aquí en esta misma figura para no, para ahorrar papel, ¿no?
No, para ya no poner más dibujos y llenar con cosas. Entonces, estos dos se pueden compartir con estos dos. Entonces resulta que queda 1, 2. Para el oxígeno queda 1, 2, 3, 4. Para el oxígeno queda 1, 2, 3, 4. Vamos a contar. Para el oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Si luego se me olvida poner la de esta cosa, según lo que se ve. Y luego para el oxígeno del otro lado también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y para el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces todos tienen configuración electrónica de capa cerrada, o sea, cumplen la regla del octeto, configuración electrónica de gas noble. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma correcta de escribirlo. Ya si quieren no le ponen los tachos, sino le ponen puntos. O más bien la forma estándar, pues sí sería con puntos. Lo voy a volver a escribir. La puedo poner, lo voy a poner vertical para que quepa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos cumplen la regla del octeto. Para el O3, que es el ozono, entonces vamos a poner 1, 2 y 2. Ya vimos de este ejercicio que hicimos que cada uno tiene 6, ¿verdad? Como dice la configuración electrónica. 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo los unimos? Bueno, vamos a poner acá. Entonces, podemos, a este le faltan 2, a este le faltan 2 y a este le faltan 2. ¿Sí? Entonces vamos a poner oxígeno, oxígeno. Estos dos, con estos dos podrían formar dos enlaces. Entonces vamos a ponerle 1, 2, 1, 2, 3, 4. Al momento, este ya cumple el octeto, ¿verdad? Y este gastó 2 electrones, entonces le vamos a poner 1, 2, 1, 2. Y este 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Y este le faltan 2. ¿Qué les parece si lo formamos con este enlace? Entonces nos quedaría oxígeno, 2, 2, oxígeno. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos tienen 8. Este tiene 8, este tiene 8 y este tiene 8. ¿Sale? Continuamos la siguiente clase. Que tengan buena semana, que les vaya bien. Ok, profe. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. igualmente. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Que les vaya bien. Buena semana.